Otra cosa que vimos también es esta hoja, que ustedes la pueden pues, ver, estudiar y de alguna manera después me pueden preguntar acerca de pues, algo que tú quieras. Sí, y eso es bueno. Con ello estamos realmente terminando esta situación de el arrebatamiento y las consecuencias, eventos consecuentes de lo que va a pasar al final de los tiempos. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos dé una bonita enseñanza de estas profecías de los últimos tiempos. Bully, por favor. Señor, te damos muchas gracias esta mañana que has permitido que lleguemos todas aquí, Señor, para aprender de tu palabra y todas estas enseñanzas que pues quieres que vienen en tu palabra y que necesitamos conocer, porque pues sabemos que pronto está tu segunda venida. Te queremos pedir en esta mañana muy en especial por la mamá de Cindy, por la salud de sus ojos, Señor, para que tú permitas que vaya a los médicos adecuados, le den el diagnóstico correcto y así mismo lo mismo te pedimos, Señor, por la casa de Cintia, para que pues se resuelva conforme a tu voluntad, Señor, y que pronto tengan una solución al problema de la casa, se pueda vender. Y te pedimos también por las peticiones de cada una de nosotros, Señor, que tú bien conoces y que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que nos cuides y nos guardes, y por las personas que no han podido estar aquí con nosotros esta mañana, para que pronto nuevamente estén en el grupo. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. No, ya está. Entonces, repitiendo un poquito, hemos visto los estudios del arrebatamiento, que han sido 3 estudios, están en la página para que ustedes los puedan estudiar, repasar, y también hay un estudio adicional de preguntas y respuestas que tuvimos la semana pasada. Hoy vamos a concluir estos estudios proféticos con un vistazo rápido del libro de Apocalipsis. Entonces, pues podemos ponerle ahí el bosquejo de Apocalipsis. Y vamos a ir viendo estos 21 capítulos de Apocalipsis de una manera muy rápida, porque sí nos tomaría mucho más tiempo el ir profundizando en este maravilloso libro. ¿Dijiste el bosque? El bosquejo de Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis significa revelación. Contrario a lo que la gente normalmente piensa que significa, porque la usan. Oye, son tiempos apocalípticos, como diciendo son de mucho disturbio, de mucha confusión, de mucho escándalo o de muchos problemas. Pero no es eso, realmente significa revelación. Y lo podemos leer eso en Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Y pudieras quedarte más o menos ahí en Apocalipsis, porque vamos a estar repasando algunos versículos para ver este libro. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este versículo nos dice varias cosas. Es la verdadera revelación de Jesucristo. Tenemos un concepto de Jesucristo humano, humilde, manso, que el mundo lo maltrató, lo rechazó y lo mató. Pero ese no es Jesucristo.
Esa es una faceta humana de Él. Y vamos a ver al verdadero Cristo en este libro. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Y dice aquí este versículo, ¿para qué es este libro? Para manifestar las cosas que deben de suceder pronto. Es un libro profético. Es un libro que nos dice lo que va a pasar en el futuro. Y luego otra cosa que también nos dice el versículo es que son declaraciones por medio de un ángel al apóstol Juan. Entonces el libro se escribió por Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y que escribió primera, segunda y tercera de Juan. Entonces tenemos que Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Todo eso nos lo dice ese primer versículo. Cabe mencionar que aquí en el versículo 3 de ese capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza especial de este libro que Dios estipula aquí. Es un libro realmente maravilloso, sí nos da muchas cosas muy importantes, pero la gente a veces se asusta un poco porque no le entiende, y eso es lo que vamos precisamente a ver. Este libro probablemente fue el último libro que se escribió de la Biblia. Por eso está probablemente como último lugar. Lo escribió el apóstol Juan desde la isla de Patmos, desterrado por causa del Evangelio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces ahí está el apóstol Juan, el apóstol Juan, y está desterrado en la isla de Patmos. Son probablemente sus últimos días en la tierra. Él estuvo con Jesús cuando era muy joven, probablemente cuando tenía 20 años. Entonces, no sé cuándo lo está escribiendo, pero 50, 60 años después. Entonces estamos hablando del año 90, quizá, después de Cristo, que se escribe este libro de Apocalipsis. ¿Quién lo desterró? Lo desterraron, lo sacaron de Éfeso, sí, y no lo quisieron matar como matan a los demás apóstoles, sino lo desterraron para que no fuera hecho mártir, y ahí muere él en la isla de Patmos. Sí. Y bueno, es una revelación de Jesucristo, porque vemos en ese capítulo 1, empezando en el versículo 10 de ese capítulo 1, cómo es que Juan va a escribir este libro. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él se puso a su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesucristo. Es el verdadero Jesucristo que tanto espanta a Juan, que dice que cayó desmayado de la impresión. No lo conocía, pues él había estado con él, pero está viendo otra faceta, la faceta real de Jesucristo. Y le va a decir que escriba este libro. Vamos a ver que Juan muchas cosas no las entiende, pero nada más escribe para tiempos posteriores. Apocalipsis se divide en 3 partes. Número 1, las cosas pasadas. Es el capítulo 1. Y efectivamente dice ahí las cosas que has visto. Y luego número 2, las cosas presentes, que es el capítulo 2 y 3. Dice ahí las que son, las cosas que son. Y luego número 3, las cosas futuras. Capítulo 4 al capítulo 21. Al 21, al final del libro. Entonces, por ejemplo, aquí en el 4.1, capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, las cosas futuras. Entonces, Apocalipsis, casi en su mayoría, da énfasis en las cosas futuras, que son a partir del capítulo 4. Inclusive Jesús le dice: sube acá, en espíritu. Vamos a ver lo que va a pasar en el futuro. Muy bien. El libro ofrece 7 series de 7. 7 juegos de 7. Ya hemos dicho que el 7 es el número de Dios. Cuando tú ves el número 7, son las cosas de Dios, las cosas completas, bien hechas. Y aquí hay 7 sietes. Y las vamos a apuntar. Las 7 iglesias. ¿Es número 1? No, nada más vamos a apuntar esos 7 sietes. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas
los 7 personajes, las 7 copas, los 7 ayes, de ay, los 7 ayes y las 7 cosas nuevas. Y Apocalipsis va a describir cada uno de estos 7, que son más o menos secuenciales. Hay algunos paréntesis dentro de estos 7, como son el remanente fiel, capítulo 7, el remanente fiel, capítulo 7, coma, el ángel y los 4 aleluyas. ¿El ángel y qué? El ángel y los 4 aleluyas, coma, el librito y los 2 testigos. El librito y los 2 testigos. Y el Cordero de Dios. El libro no necesariamente está ordenado cronológicamente. En su totalidad. Punto. Y para interpretar bien Apocalipsis, debemos considerar dos pasajes importantes. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Y vamos a apuntar el otro también de una vez. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Y segunda de Pedro 1, 20 y 21. Vamos a ver Primera de Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, que dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces ellos escribieron, pero no entendieron mucho. Hay muchas cosas que ellos pues no captaban totalmente y que nosotros estamos empezando en este siglo a entender mejor esos pasajes. Y el otro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En realidad, este libro, la Biblia, lo escribieron hombres. Fue el puño del hombre el que escribió este libro, pero dice que estaban inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados quiere decir soplados, como Dios les soplaba su aliento y ellos escribían. Y pues no se cuestionaban, no entiendo mucho, pero yo lo escribo. Y ellos se ponen a escribir. Y basado en eso podemos ver un poco de Apocalipsis. Capítulo 1. Vamos a ver un parrafito de cada capítulo. Y el que tengas tú una idea, ¿no? Capítulo 1, entre paréntesis, las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Esa es la primera parte de Apocalipsis, el pasado. La revelación de Jesús como realmente es. Apareciéndose a Juan en la isla de Patmos. Y de eso se trata realmente el capítulo 1, aunque nos da un pequeño resumen de todo el libro, porque el versículo 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces nos está diciendo pues todo el libro, esas tres partes en las cuales está dividido el libro, pero el capítulo 1 es las cosas que has visto. Y ya leímos esta descripción de Jesús, que inclusive en el versículo 18 dice: el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vive y estuvo muerto? Solamente Jesús. No podríamos considerar ninguna otra persona, porque me puede decir: no, Lázaro, no, pero Lázaro se volvió a morir, no está vivo. Es el único. Es el único que ha regresado de la muerte para nunca más morir. Entonces es Jesús. Y luego dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene. Aquí podemos decir la gente que pensaba que Satanás tenía la muerte, no, Cristo. No, Cristo tiene las llaves de todo. Cristo controla la muerte, el infierno, el cielo y todo. Cristo tiene todo. ¿Tiene las llaves de la vida y la muerte? No, tiene las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. Qué bendición, gracias, Señor. Sí. Ayer con los muchachos en el estudio de los jóvenes estábamos viendo el capítulo 8 de Romanos, que es el poder del Espíritu Santo que tienes tú ahora como cristiano y lo maravilloso de esa situación que tienes ahora. Y al final del capítulo dice: y el amor de Dios no te lo quita nadie. Ángeles, principados, potestades, lo porvenir, lo presente, la muerte, todo. Nadie nos podrá quitar el amor de Dios. Es que Él controla todo. Y aquí en Apocalipsis desde el principio dice: te voy a decir quién soy yo. Y yo mando. Aquí está, desde el capítulo 1. Número 2, capítulo 2 y 3. Vamos a ver qué dice el capítulo 2 y 3. Las cosas que son. Mensajes a las 7 iglesias de esa época. Ya para cuando está muy viejo Juan, ya se murieron todos los apóstoles, inclusive también el apóstol Pablo, solo queda él, pero ya hay grupos por todos lados, ya hay 7 ciudades que tienen grupos importantes, y aquí inclusive lo mencionan,
está en el versículo 11, al final del versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son esas las iglesias existentes. Y le dice a Juan que escriba a esas iglesias. Algunos creen, capítulo 1, versículo 11, el final del versículo 11. Algunos creen que estos mensajes a las 7 iglesias se aplican como periodos de la historia de la iglesia. Y bueno, podríamos, que agarran cada uno y dicen, mira, este es el primer siglo, el primer milenio, la reforma, y van viendo. Pero en realidad son mensajes a unos grupos que sí existían en ese entonces y que Cristo les dice, escribe. Yo tengo unos estudios que se llaman las cartas de Jesús. Y entonces dices, ay, ¿dónde están las cartas de Jesús? Yo no tengo una Biblia que tiene las cartas de Jesús. Bueno, es que son esas 7 cartas que pone Jesús a las 7 iglesias. Muy bonitas. Sí, bueno, sí. Pero ese es el capítulo 2 y 3. Capítulo 4 y 5. Las cosas que sucederán después. Ahí empieza la tercera parte del libro de Apocalipsis, describiendo un futuro no determinado, porque no hay fechas, pero ciertamente que viene. Y va desde esa época hasta el final del libro. Y estos 2 capítulos hablan de la adoración de Dios en el cielo. Y la declaración de que sí hay alguien que puede abrir los sellos del libro. Propiedad de Dios. Es el libro de Dios. De que puede abrir los sellos del libro, propiedad de Dios. Apocalipsis 5, 4. Apocalipsis 5, 4. Y lloraban, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él sí es el que va a abrir el libro para que nosotros lo podamos leer y entender. Es Cristo. Cristo mismo es el que puede hacer esto. Capítulo 6. Los 7 sellos. La aparición del anticristo. Y
las desgracias que acontecerán durante su reinado. Aquí en el capítulo 6 lo vemos en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es el anticristo. Ya empezó el tiempo de la tribulación que habíamos visto. El arrebatamiento ya tuvo efecto y ahora aparece este hombre de pecado que está posesionado por el diablo y que va a reinar por 7 años. Aquí aparece a partir del capítulo 6. Capítulo 7. La descripción de los salvos en el período de la tribulación. Y los 144,000 predicadores judíos que estarán llevando el mensaje de Jesús durante ese tiempo. Junto a la gran multitud de salvos que salen de la gran tribulación, se describe en una escena en el cielo. Durante la tribulación. Apocalipsis 7, versículo 9, que dice: cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 13, capítulo 7, versículo 9. Perdón, sí, 7, 9, perdón. Es que estaba en el 6, 9. 7, 9. 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del Cordero, y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Durante ese periodo de la tribulación se van a convertir muchísima gente con la predicación de estos 144,000 predicadores especiales que tiene Dios. Y aquí se describe eso en este capítulo 7. Capítulo 8. El séptimo sello.
y las 4 primeras trompetas. Se acaban aquí los 7, el primer juego de 7, que es el 7º sello, y empieza el segundo juego de 7, que son las trompetas. Hay desórdenes cósmicos durante el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 8, del 10 al 12. Apocalipsis 8, del 10 al 12. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces, ese periodo de gran tribulación no solamente va a traer caos mundial, económicamente, financieramente, en las personas, sino que va a haber cosas naturales que Dios las va a causar y va a añadir al caos terrible de ese periodo tan difícil. Y ese capítulo 8 describe estos desórdenes cósmicos. Capítulo 9, para colmo de males, salida de demonios. Encadenados desde tiempos antiguos. Que salen para atormentar al hombre. Paréntesis, quinta trompeta. Y con ellos un ejército de demonios que suman 200 millones. Sexta trompeta. Es el capítulo 9. Capítulo 9, 15 y 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Dice este versículo. Porque al principio del capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Dios tiene demonios tan malvados que los tiene encadenados, pero un día saldrán durante este periodo, y pues será un periodo todavía peor con todas estas cosas que van a estar pasando. Capítulo 10 de Apocalipsis. Cristo y el librito. Apocalipsis 10, del 8 al 11. ¿10? 10, del 8 al 11.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Es el Evangelio, que es amargo y dulce al mismo tiempo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Capítulo 11. La reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo al principio de los 7 años. Y la renovación de los sacrificios hebreos. De los sacrificios hebreos. Profanado el templo por el anticristo mismo. Al comienzo de la tribulación. El anticristo va a hacer un pacto con los judíos, se va a reconstruir el templo y por 3 años y medio van a ser muy amigos, pero después, cuando el anticristo clame que Él es Dios, se va a ir contra los judíos y va a ir al templo y lo va a profanar. Ahí va a ofrecer un puerco en el altar, que es un animal no limpio de los judíos, y va a profanar el templo y se va a ir contra los judíos muy fuertemente. Lo vemos aquí en este capítulo 11. Mateo 24, 15. Mateo 24, 15. Por tanto, dice Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y la abominación desoladora es el anticristo profanando el mismo templo de los judíos que él permitió se reconstruyera. Con gran engaño, sí. Punto, capítulo 11 también, la aparición de los 2 testigos. La aparición de los 2 testigos. Entre paréntesis puedes poner Moisés y Elías con un signo de interrogación, porque no son Moisés y Elías, son hombres con el espíritu de Moisés y Elías. Y la 7ª trompeta que anuncia el principio del fin del anticristo. El principio del fin del anticristo. Y el gozo en el cielo. Capítulo 12. Explicación general de la última semana de 7 años. Explicación general de la última semana de 7 años.
la mujer, que es el pueblo de Israel, y el niño, que es Jesús. Y el dragón, que es Satanás, quien lo quiere devorar y no puede. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Punto. La gran persecución. La gran persecución, ahí mismo en el capítulo 12, la gran persecución sobre la descendencia de Israel en la gran tribulación. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Algunos piensan que el capítulo 12 se está describiendo a María como la mujer, pero no es María, es Israel. Capítulo 13. La descripción del anticristo. Y su falso profeta. Quien tiene total control del sistema mundial. Durante 7 años de reinado. Apocalipsis 13, 16 y 17. 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Va a tener un control total de toda la tierra durante ese periodo de 7 años. Y ahí se describe a este hombre y a su falso profeta. Capítulo 14. La visión de Jesús, el Cordero. La visión de Jesús, el Cordero. Y los 144,000 que predican. Por todos lados. Inclusive el ángel predicando el evangelio eterno. Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7.
Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Punto. El ángel anunciando la caída del sistema mundial. Y el fin. Apocalipsis 14, 8. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, perdón, es del 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia quiere decir confusión, la confusión en la cual hemos vivido todos estos siglos. Terminará el sistema como lo conocemos. Punto. La visión de Armagedón. La visión de Armagedón. Apocalipsis 14, 18 y 19. Apocalipsis 14, 18 y 19. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Está describiendo aquí esa batalla de Armagedón, la batalla final de lagar, ese lugar en donde se aplastan las uvas para que salga el jugo de las uvas. Y en ese tiempo literalmente lo hacían pisándolas. Metían ahí esclavos recién bañados y pues a pisar las uvas para que saliera el jugo. Era el lagar de las uvas, ¿no? Pero ese lagar de la ira de Dios, están exprimiendo toda la ira de Dios contra un mundo terrible que tenemos. Capítulo 15. Las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15, 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el cielo, el templo, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Otras cosas terribles que sucederán en la tierra desde el punto de vista de Dios. Capítulo 16, descripción de las 7 copas. Al final
de la gran tribulación. Capítulo 16, 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Empieza a describir todas estas copas. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y bueno, todo el mundo conoce un poco de la batalla de Armagedón. Es la batalla del final del anticristo, viniendo Cristo a reinar a la tierra por 1000 años. Capítulo 17. Juicio sobre la gran ramera. Capítulo 17, juicio sobre la gran ramera, que es la iglesia apóstata. Que es la iglesia apóstata. Juicio sobre la gran ramera, que es la iglesia apóstata. Y su alianza con el anticristo. Apocalipsis 17, 5. En su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Viene Cristo a destruir a Babilonia, que simboliza el mundo. Punto, descripción del anticristo y su supuesta resurrección. Descripción del anticristo y su supuesta resurrección. Veíamos que él va a decir que él resucitó. Y de los reyes peleando contra el Cordero. Pelearán, versículo 14 del capítulo 17, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Capítulo 18. Descripción de Babilonia. De la Babilonia política. Quizá una ciudad real donde el anticristo reinaba. Fin del sistema mundial actual. Apocalipsis 18, 16 al 19.
Apocalipsis 18, 16 al 19, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Capítulo 19. Alabanzas a Dios en el cielo por lo que está pasando. Punto: las bodas del Cordero en el cielo. Durante la gran tribulación. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Derrota del anticristo y su falso profeta. Quienes son lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y con este capítulo 19 termina el período de la tribulación. Vemos que Apocalipsis realmente describe, es un libro que describe esos últimos 7 años de gran tribulación. Del arrebatamiento a la venida de Cristo a vencer al anticristo. Capítulo 20. Encierro de Satanás por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 3. 20 del 1 al 3. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Reino milenial
de Cristo. Con todos los santos de todos los tiempos. Coma, primera resurrección de los justos. Primera resurrección, coma, de los justos. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Punto. Liberación de Satanás después de los 1000 años. No, todavía estamos en el capítulo 20. Debe ser el 20. Sí, liberación de Satanás después de los 1000 años. Y la batalla final y la derrota de Satanás. ¿Quién es lanzado al infierno? ¿Quién es lanzado al infierno? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio final de los incrédulos. Coma, segunda resurrección. Apocalipsis 20, 14 y 15. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si leemos desde el 11, quizá nos sería mejor entendible. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese es el juicio final. Todas las personas de todos los tiempos pasarán el juicio final en este momento. No los cristianos, los no cristianos. Capítulo 21. Entonces vemos que el capítulo 20 habla de esos 1000 años y la terminación de esos 1000 años, nada más en ese capítulo. Y el capítulo 21 y 22, capítulo 21 y 22, las 7 cosas nuevas. Las 7 cosas nuevas y la comunión final de Dios con la esposa del Cordero.
coma, su iglesia. Punto. Y las advertencias finales. Las advertencias finales. Capítulo 21, 1, 2, 9 y 10. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, y que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pues ya es la eternidad misma, ¿no? Y Apocalipsis termina con la gran súplica de Juan. Apocalipsis 22, 20. Perdón, ¿es la desaparición de Juan o la muerte? No, es la súplica de Juan de que pronto venga todo esto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Y con eso termina el libro de Apocalipsis y termina la Biblia, ¿no? Punto y aparte. Y todo esto arranca. ¿Todo esto qué? Y todo esto arranca con el arrebatamiento de los santos, que es donde empezamos el estudio hace 4 semanas, con ese evento del arrebatamiento. Y nos fuimos muy rápido, hay tantas cosas aquí, es todo un estudio muy largo, pero nada más para que tengamos una idea, metiéndolo con las otras cosas que ya vimos, ¿verdad? Para que Está padrísimo. ¿Qué nos diste una definición de Babilonia? ¿Cuál era? Babilonia es el sistema mundial existente, total confusión. Porque Total confusión. Babilonia quiere decir confusión. Pero entonces, De ahí viene también la palabra Babel. La Torre de Babel. Pregunta, o sea, después de que ya pase todo esto, o sea, ya vamos a venir con Dios. Y vamos a estar con la eternidad ¿Vamos a estar con ya Cristo. aquí? No, yo no sé dónde será. Le llama la nueva Jerusalén, no tengo la menor idea. Es el cielo. Vamos a estar en el cielo con Ya Él. no va, Esto ya no va a existir, no. Es Dubái. Sí. Sí. Muy bien, pues con esto terminamos el estudio padrísimo. de las profecías, el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque pues te has placido darnos inclusive algunos de los detalles de nuestra esperanza, que es estar contigo en la eternidad, dejando atrás este sistema actual en el que vivimos, que realmente es pues un pequeño infierno que nos hace ver lo que será aquel infierno futuro. Pero tú arreglarás todas las cosas, tienes control de todo y has provisto ya un lugar precioso para los que te sigan a ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas, nos guardes y que pues en este tiempo tomemos nuestra
privilegio, gran privilegio de hablarle de Cristo a otras personas, para que pronto venga todo esto y ya estemos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, qué bonito. Ya lo entendí.